Muy bien. Bueno, pues Jorge, bienvenido y gracias por darnos también cabida aquí en esta página de YouTube de Teología para la Vida, con la cual también Dabar Liceo hace en este momento una experiencia conjunta con este conversatorio. Y también permítanme, ya que andamos por ahí, presentar al profesor Moisés Villagrán, nuestro amigo Moisés. Él es psicoterapeuta de familia y de pareja por el Instituto Personas AC. También tiene estudios del Apocalipsis en Prisma Teológico. En Centro de Estudios Hebreos Limud, cursó Ciencias Bíblicas, Geografía Bíblica, Mitología Antigua de Medio Oriente, Arqueología Bíblica y Exégesis Rabínica. Biblia y formación del canon, también tiene un diplomado en esa área. Estudios en el Éxodo, sobre Éxodo en especial sin mitos, y el zoroastraísmo, una religión persa antigua, y hebreo clásico, que lo capacitó como traductor de textos bíblicos, y unos estudios que tiene sobre esoterismo en el judaísmo del Segundo Templo. Y es, junto con un servidor, profesor y cofundador de Dabar Liceo. Es un placer estar con ustedes, gracias. Gracias, muy gracias. Tenemos aquí saludos ya de la gente en YouTube. Nos están saludando Edgar Palma, Jonathan Tapia y Carlos Sánchez. Saludos a ustedes. Saludos para todos. Sí, a todos. Luis González. Tenemos aquí saludos ya de la gente. Bueno, yo creo que es absolutamente necesario no solo presentarnos a nivel personal, sino explicar un poquito cada uno de nosotros qué es, en primer lugar, Liceo Dabar y qué es Teología para la Vida, ¿verdad? Y por qué hemos decidido, pues, tomar esta iniciativa de compartir de manera conjunta con ustedes esta reflexión sobre el amor de Dios en tiempos difíciles, el mensaje del Apocalipsis. Así que bueno, Ray o Moy, cualquiera de ustedes, explíquenos qué es Liceo Dabar. ¿Cómo no? Bueno, para todos nuestros amigos de Teología para la Vida que no nos conocen, y también, ¿por qué no?, para los mismos alumnos y amigos del Liceo Bíblico Dabar, quiero comentarles que es un espacio virtual dedicado al estudio y a la reflexión, así como a la enseñanza bíblica y académica. Tenemos programas en línea en donde estudiamos la palabra de Dios de manera seria y profunda. Es con alumnos de diferentes partes del mundo, toda América Latina, Norteamérica e incluso algunas partes de Europa. Nuestra misión es enseñar a pensar y comprender la Biblia y el mundo que le rodea a través de la Internet, con un estudio multidisciplinario, científico, contextual y profundo, para finalmente llevarles a su concretización en la vida cotidiana. La visión de Dabar es sumamente necesaria para nosotros en medio de constantes cambios, crisis y nuevos conocimientos. El discernir, orientar y formular a la luz del análisis bíblico, pues propuestas que nos ayudan a construir un mundo mejor y resguardar la propia dignidad humana. En resumidas cuentas, ese es Dabar Liceo. Y todo eso desde un marco aconfesional, es decir, Correcto. no sostenemos en ningún momento la postura
de algún partido político ni tampoco de ninguna iglesia, sino que son estudios que sirven para todos aquellos que les interesa profundizar su conocimiento del escrito. Correcto. Excelente, excelente, porque este tipo de iniciativas son tan importantes porque, pues desafortunadamente, encontramos sí una gran oferta, digamos, ¿no? A través de la virtualidad o incluso, bueno, ahora un poco menos por la cuestión de la pandemia, ¿no? Pero también de manera presencial, una gran cantidad de oferta de formación bíblica o teológica, pero generalmente, híjole, casi me atrevería a decir que el 90% o más de esas ofertas parten de una determinada confesión religiosa, es decir, de una doctrina, de una manera específica de ver la vida y la fe que muchas veces es previa a la Sagrada Escritura. Y esto desafortunadamente pues vicia muchas veces el mensaje real que los textos bíblicos quieren transmitir al hombre contemporáneo, al cristiano que quiere, al cristiano de a pie, digámoslo así, que quiere vivir en su vida cotidiana la savia vital de la Sagrada Escritura y se encuentra muchas veces más bien entorpecido esto pues por doctrinas que sesgan el mensaje bíblico. Y entonces iniciativas como las de Dabar sin duda son muy de agradecer porque respetan el texto bíblico y yo creo que toda doctrina y toda tradición religiosa pues tiene que partir de allí. No puede darse una disociación, ¿no? Entre lo que es la Sagrada Escritura y la doctrina de una determinada iglesia. Y desafortunadamente a veces así lo vemos. Es decir, el texto bíblico se interpreta desde la doctrina y no al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por Dabar, por poner Dabar a nuestra disposición. Y bueno, Teología para la Vida, permítanme ustedes explicarles en unas cuantas palabras lo que busca Teología para la Vida. Esta iniciativa surgió, debo decirlo, que como parte de un discernimiento, en primer lugar, de un servidor, un discernimiento sobre cómo poder yo coadyuvar en la esencia misma de la iglesia, que es la evangelización, ¿no? Es decir, ¿para qué existe la iglesia? Porque solo existe una, ¿verdad que sí? O sea, no es que existan muchas iglesias de Cristo, existe una iglesia y por nuestros pecados y nuestras cuestiones humanas hemos roto esa unidad original de la iglesia. Pero bien, o sea, la iglesia tiene una sola misión, que es evangelizar, es decir, comunicar la buena noticia de Jesús, ¿no? A todos los hombres. Y entonces, pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sumo? ¿Cómo paso de lo particular a lo comunitario, ¿no? Esa era mi gran duda. Y bueno, pues, desde mi perspectiva personal, yo podría afirmar que Dios me iluminó y me dijo, ponte a chambear en una iniciativa desde la virtualidad en la cual tú también, desde una teología incluyente, para nada confesional, da el mensaje que yo comuniqué a la humanidad a través de mi hijo. Y entonces, bueno, pues Teología para la Vida surge como esto, como una iniciativa de hacer teología, sobre todo bíblica, pero no únicamente bíblica, pero sí hacer teología, presentar a la gente una teología accesible, una teología, digamos, pues para eso, para la vida, ¿verdad? Porque también sabemos que hay teologías que, válgame Dios, de usted
a von Baltasar y bueno, pues lo entiende la madre que lo parió y el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque o sea, es una cosa tan complicada, ¿no? En paz descanse, acaba de morir Benedicto XVI, sin duda, un teólogo, Joseph Ratzinger, ¿no? Un teologazo de primer nivel, pero oiga usted, o sea, para leerse un libro de él, pues se necesita, bueno, no sé qué se necesite, pero es muy complicado, ¿no? Y entonces la gente, pues obviamente la gente dice, pues, esa teología, ¿para qué me sirve a mí? O sea, si me voy a tardar 3 años en descifrar 2 páginas, pues no, ¿verdad? Y entonces tratar más bien como de acercar a las personas el mensaje teológico de la Sagrada Escritura para que tengan herramientas para su vida, para poner en práctica esa palabra en su propia vida, ¿no? Tal cosa es la espiritualidad. Entonces, teología para la vida tiene 2 perspectivas, una teológica y otra espiritual. Es decir, la espiritualidad es la aplicación de la palabra a la vida propia, ¿no? Entonces, aportar siempre intuiciones, pautas para que la gente encuentre luz para vivir a mayor profundidad y radicalidad del Evangelio, ¿no? Pues eso es teología para la vida. Tenemos también múltiples iniciativas, cursos, conferencias, este tipo de iniciativas, conversatorios. Estamos desarrollando un programa de formación bíblica, ya no a través de conferencias o cursos, sino todo un programa de formación bíblica que va a recorrer pues todos los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, lo cual es, imagínense ustedes, ¿verdad? Un tremendo paquetón, pero bueno, estamos trabajando en eso para poder ofrecerlo. Pues eso, a grandes rasgos, es teología para la vida. Muy bien, pues una vez dicho esto, algo que nos convocó tanto a Moy, a Ray como a un servidor, es esta inquietud por, hemos sido testigos, tanto ellos como un servidor, hemos sido testigos de cómo ¿cómo decirlo? Las tradiciones religiosas impiden el ecumenismo, por no decir las iglesias, ¿verdad? Muchas de ellas que asumen una postura pues totalmente confesional y lo que no vaya de acuerdo con su manera específica de entender la fe, pues no cabe. No entra en el diálogo. Y estoy siendo suavecito, ¿verdad, mis amigos? Porque yo he sido acusado, bueno, ni para qué les platico. Tengo una antología completita de improperios contra mi persona, ¿verdad? Porque cuestiono muchas cosas de mi tradición religiosa. Mi tradición religiosa es la católica, ¿no? Bueno, pues cuestiono cosas, y ser católico no significa ser tonto, pues, o sea, hay que cuestionar muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues a muchos no les gusta porque dicen que ya no es uno católico, que ya está uno pervirtiendo la sana doctrina. Ay, con esa sana doctrina, así, esa expresión, así me saca ronchas. Yo voy por mi cortisona inmediatamente porque empiezo a sentir, ¿no? O sea, ¿no? ¿Dónde lo he escuchado? ¿Dónde he escuchado eso? Casi Es el no. común. Y entonces, pues surgió esta inquietud que está presente, ¿no? A la que queremos dar cauce, esta inquietud de presentar una teología bíblica aconfesional, o sea, sin una confesión. Una teología bíblica que se ciñe exclusivamente en una interpretación científica, seria, dejar que el texto diga lo que tenga que decir y no endilgarle cosas, ¿verdad? No hacer eisegesis, ¿no? O sea, no ponerle al texto lo que a nosotros se nos pega la gana porque nosotros creemos algo y luego usamos el texto bíblico de manera grosera, pues para que coincida con nuestra doctrina. Y ahí está, base bíblica, ¿verdad? No. Pensamos que es posible y entonces por eso surgió esta iniciativa, pero hay que hacerse la pregunta, ¿verdad? Y queremos iniciar este conversatorio con esa pregunta, tratando de dar respuesta o al menos algunas pautas de orientación para ver si es posible eso que estamos soñando, ¿verdad?
¿Qué opinan ustedes, amigos? Sí, por supuesto que además no solamente es aconfesional lo que pretendemos, sino además tampoco ataca ninguna confesión, sino lo que buscamos es extraer del texto algo que sea útil. Muy atinado. Y también podemos decir que aconfesional sería como la voluntad de, en este caso, de Teología para la Vida y Dabar Liceo, de no pertenecer, seguir la línea de ningún grupo religioso socialmente constituido, o una teología donde no se tiene en cuenta la pertenencia religiosa, donde se tiene en cuenta la pertenencia religiosa de cada uno de los miembros. O sea, lo aconfesional, que es algo muy, muy manejado en el siglo XVI por los protestantes en Augsburgo, con los luteranos, refiriéndose a más que nada a iglesias, las confesiones de fe. Pues lo que buscamos es que seamos lo más neutros posibles, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que si se ha podido en diferentes espacios, como incluyendo en nuestro caso el protestantismo, se han abierto espacios donde eso es posible. Eh, También nos da mucho gusto que Teología para la Vida, un espacio que en este caso comparte con nosotros, también comparta su aconfesionalidad. Así es, así es. Yo creo que es un sueño posible, no es una quimera. Una Exacto. quimera, ustedes saben, ¿no? Ese animalejo inventado, ¿verdad?, en la mitología, que se alimentaba de los sueños de los hombres, ¿no? No los dejaba florecer. Y, y esto que nosotros pensamos, creemos que es un sueño, sí, pero no una quimera. Los Sí, sueños son las utopías, ¿no? Sueño o utopía son fuertes elementos polarizadores, ¿no? Y una utopía es algo que aún no está presente, pero que puede estar presente un día, ¿no? Y para eso pues hay que trabajar y hay que mostrar que es posible, ¿no? Hay que mostrar que es posible. Hoy, sabe que aquí estamos, George, nosotros. ciertamente, 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 ¿no? Porque pensamos que el ecumenismo, ¿no? El diálogo entre todos los que seguimos a Jesús, no puede darse a nivel doctrinal. A nivel No, doctrinal, y además hay que aclarar que esa palabra no es una palabra ofensiva ni es una palabra que viene del griego, ¿no? Que viene de la acción de tener un solo lenguaje en el siglo II antes de Cristo. mm, De ahí proviene de unir, ¿no? Y vaya que al cristianismo le hace falta unirse. sin El mundo duda, está muy dividido en partidos políticos, en formas de pensar, en ideologías de género, cuando el cristianismo pudiera partir de ahí, ¿no? Unirse en aquellos puntos en los que son unificables. claro, 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 y qué mejor que un estudio serio de la palabra, estoy convencido de eso, un estudio serio de la palabra nos da muchos puntos de unión, muchos elementos para trabajar juntos, ¿no? Y para construir ese reino que Jesús sueña para nosotros. Muy bien, bueno, entonces, ¿por qué el tema? Porque, es decir, ya sabemos cuál es nuestro sueño, pero los sueños sabemos que hay que hacerlos realidad a través de proyectos, a través de acciones concretas, bien ordenadas, sistematizadas, ¿verdad? Porque si no, pues se quedan en los típicos buenos deseos del día de año nuevo, ¿verdad? En la noche todos, uy, no, ahora sí voy a bajar de peso,
ahora sí voy a dejar de hacer esto y aquello, y voy a hacer ejercicio, y voy a estudiar esto y lo otro. Y muchísimos sueños, ¿verdad? Que se quedan en eso. ¿Por qué? Pues porque no se concretizan en acciones, en proyectos, en metas definidas, ¿no? Y entonces, bueno, este para nosotros es un primer paso para la consecución de ese sueño, y peloteando un poquito ideas sobre lo que más inquieta al pueblo de Dios, decidimos unir dos realidades que nos parecen son polarizadoras en la búsqueda del cristiano. Al menos en nuestro contexto, así es. El primero de ellos es dar respuesta al sufrimiento, a cómo vivir desde la fe los tiempos difíciles, ¿no? Nos han golpeado duramente los últimos 2 años y cacho, ¿no? Hemos vivido unas situaciones muy complicadas todos, todavía las seguimos viviendo. No es que si ya estamos en la pospandemia. ¿Qué pospandemia? ¿En qué pospandemia? Estamos en pandemia todavía. Y entonces la gente se ha enfrentado a situaciones que les ha causado mucho sufrimiento, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito personal, de la salud, pero también en el trabajo, la economía, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes compartan conmigo esta percepción, pero caramba, o sea, va uno al súper y hace 15 días te gastaste X cantidad y hoy fuiste 15 días después y ya te gastaste 300 pesos más comprando exactamente lo mismo. O sea, es una cosa espeluznante cómo estamos en una situación económica tan complicada, ¿no? Y bueno, pues a mucha gente esto le ha causado grandes sufrimientos, pérdidas de trabajo, ¿no? Yo lo vivo diariamente en la Arquidiócesis de México que trabajo. Pues cuando entro en contacto con las personas, por ejemplo, secretarias, ¿no? Que son, pues, digamos que los primeros o las primeras personas que sufren las consecuencias cuando se tienen que reducir personal en las empresas, ¿no? Y entonces, pues están ellos en constante estrés, pensando a ver a qué horas les toca, ¿no? Y todo esto, a todo esto hay que darle respuesta desde la fe. A mí me pregunta la gente, bueno, ¿y cómo me ayuda mi fe? ¿Cómo? O sea, y ahí nos enfrentamos a una situación bien cotidiana, que es una fe infantil, una fe inmadura, que no sabe hacer frente a estas situaciones. Y no necesariamente porque sea una fe infantil por causa de la persona. Pues es porque no se les da alimento sólido, alimento que les ayude realmente a afrontar esas complicadas situaciones de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, esto por un lado, es como una exigencia. Hay que dar respuesta madura desde la fe a esas situaciones, encontrar incluso sentido a eso que está sucediendo. Pero por otro lado, pues nos encontramos con una inquietud muy grande, específicamente. Miren, la gente, no sé ustedes qué opinen, Ray y Moy, pero la gente, a mí me resulta muy claro que mucha gente tiene hambre de la palabra, que tiene hambre, que quiere alimentarse con la palabra, pero a lo mejor no tiene, digamos, las herramientas para poder hacerlo, no encuentra espacios adecuados que le alimenten bien, ¿verdad? Siempre es lo mismo, lo requete sabido, las escuelitas de pastoral que no salen de lo mismo, ¿verdad? Y la historia de la salvación que les repiten 500,000 veces. No encuentran alimento real en la palabra porque no se las presentan de una manera adecuada. Pero dentro de esa necesidad de la palabra hay mucha inquietud por el Apocalipsis. Y es evidente, o sea, cada que la humanidad vive situaciones extremas,
¿no? De sufrimiento, de carencia, de guerras, qué sé yo. Pues el Apocalipsis sin duda sale inmediatamente a la palestra, ¿verdad? Y entonces es un tema muy taquillero, el Apocalipsis, ¿no? Y entonces pues decidimos, bueno, vamos a hacer un conversatorio en el cual unamos estas dos realidades, la necesidad de la gente de dar sentido a lo difícil de la vida y por otro lado el libro del Apocalipsis, que como veremos más adelante, es precisamente un libro escrito para ayudar a un pueblo perseguido y en crisis, ¿no? Ese es el motivo del título de nuestro conversatorio, El amor de Dios en tiempos difíciles, el mensaje del Apocalipsis. Así es, ayuda mucho a la inquietud de la gente las películas de Hollywood, eh, y además algunos libros que se publicaron alrededor de los años 70, en donde se ha hablado del apocalipsis en términos eh, completamente desvirtuados de lo que el autor tenía en mente y haciendo énfasis sobre, no sobre el amor de Dios, sino sobre su ira y su facultad soberana de destruir y de causar conflicto. Parece que eso sirvió para algunos líderes religiosos para poder mantener a la gente dentro de sus de los lugares de práctica de fe y a través del miedo mantenerlos ahí. Yo alguna vez le dije así a un predicador: ¿por qué nos causas miedo? Si quieres que nos acerquemos por miedo. La palabra también tiene una que dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Uh, Y bueno, ¿por qué es tan taquillero entonces el Apocalipsis, aparte de lo que he comentado? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que, bueno, yo he tenido la experiencia de que los cursos que más se han llenado cuando he dado a alguno de ellos, de toda la Biblia, el que más trae gente es el del Apocalipsis, al grado de abarrotarse la iglesia o el salón. Entonces, eso nos habla del interés y de la conexión que la gente cree que tiene con nuestro tiempo. Pero es taquillero porque se cree que el mensaje es para este siglo XXI, porque es un mensaje futurista, así se ve, porque se cree que el Apocalipsis tiene la respuesta a las interrogantes de cómo va a ser el fin del mundo, y la gente quiere saberlo, y quiere estar prevenida o saber por morbo incluso cómo va a ser, qué tiene que ver con lo que está pasando en este momento, etcétera, etcétera. Todo eso hace que el libro se convierta en algo sumamente interesante y atractivo para muchas personas. Hasta se puso verde Ray de lo apocalíptico que es. sí, sí, oye. Varios. Cambié tonalidad y bueno, en fin. Sí, sí, ciertamente. Yo suelo también cuando he presentado alguna conferencia o curso inclusive sobre el Apocalipsis, empiezo con, digamos, una evaluación diagnóstica, ¿no? Es decir, no sobre conocimientos de la gente, obviamente no, sino sobre lo que piensa, sobre lo que espera de un curso sobre el Apocalipsis. Y bueno, que sabe del Apocalipsis así de manera general, ¿no? Y ciertamente todo lo que has mencionado, Ray, lo que has mencionado, Moy,
entra en juego, ¿no? O sea, la gente cree que en el Apocalipsis va a encontrar ciertas claves, ¿no? Que le van a permitir descifrar el futuro y ponerse a buen resguardo, ¿no? Como si el Apocalipsis fuera una receta, ¿verdad? Que Dios ha dejado allí para que la gente la siga al pie de la letra y entonces, pues cuando llegue el momento del fin del mundo, ¿verdad? Porque mucha gente piensa en eso, ¿verdad? Que el Apocalipsis habla del fin del mundo. Tremendo chasco se llevan durante el curso, pero empiezan, Sí, empiezan bueno, pensando. está tan tremendo chasco que a mí se me ha ido la mitad de la gente cuando se enteran de todo eso. Sí, claro, claro. Es que tú tienes razón. O Ya sea, me la gente. spoilé. Ajá. Sí, sí, o sea, la gente llega a pensar, o sea, pensando que va a encontrar algo, ya llega con ciertos prejuicios, ¿no? Sobre el apocalipsis. Y pues cuando se va dando cuenta que, pues, que no va por ahí la cosa, pues entonces sí tienden como que a retirarse, ¿verdad? Pero no Fíjate, se retiran, yo no sé la experiencia de ustedes, pero no se retiran pacíficamente. O sea, se retiran acusándolo a uno de andar pervirtiendo, ¿verdad? Los textos bíblicos. fíjate, Jorge, hay un comentario de Mónica Marbelli que dice, las personas creen que es una profecía. Y, y es que el problema parte también de la palabra profecía. También se malentiende qué cosa es profecía. Es como si profecía siempre sea vaticinar el futuro. Y definitivamente la profecía bíblica rara vez tiene que ver con el futuro y más con nuestro futuro. Es la acepción de la palabra menos popular dentro del texto bíblico en general, y en el Apocalipsis no es la excepción. Y sabes que también aquí que incluso yo diría que ni profecía es, porque el profeta es un personaje que expresa profecías y el profeta invita con su mensaje a convertirse. La apocalíptica no va por ahí. El profeta es oral, la apocalíptica es visual y lo que busca es que no se abandone la fe y busca animar a la gente. No busca, en este caso, la conversión de la gente. El Apocalipsis no busca la conversión de la gente. Busca animar a su iglesia y a que se mantengan fieles a cualquier precio. Entonces, la mejor manera de incitar a esa fidelidad es pintar cuadros e imágenes apocalípticas. Eso sí es el apocalipsis. Es una apocalíptica que provoca una reacción emotiva en la persona, en este caso en el cristiano, y Juan entiende eso como algo que se le quita un velo, una capa, y entonces puede ver lo que había atrás, y se revela lo que estaba oculto, y responde eso a quienes son los que están detrás de todo esto que está pasando en este entorno para finalmente desenmascararlos. Ciertamente, ciertamente. Es que tú has dicho algo que es muy cierto, o creo que lo dijo Moy. La gente va buscando asegurar su futuro, asegurar su futuro. Yo digo, a ver, ok, tal vez la búsqueda sea la mayor parte de las veces errónea, pues, o sea, el camino de la búsqueda es erróneo, pero finalmente el Apocalipsis sí nos aporta algo que es fundamental para la vida humana, que es el sentido de la historia, que a veces nos parece a nosotros totalmente caótica, ¿no? Es decir, acontecimientos que suceden y no entendemos qué carambas está pasando, sufrimiento de los inocentes, muerte de mucha gente muy valiosa, mientras otros que son una verdadera lacra en la sociedad están disfrutando de la vida muy a gusto. La gente
quiere respuestas a eso, ¿no? Y finalmente el Apocalipsis nos ayuda, pues ese es uno de los pasajes, a mi gusto, de los más bonitos del Apocalipsis, que es cuando se nos presenta a Jesús como aquel que es capaz de descubrirnos el sentido de la historia. Sobre todo de una historia que se está viviendo bajo el sufrimiento, ¿no? Y muchas veces el sufrimiento Correcto. lo que hace es que nosotros no podamos ver la realidad, no podamos ver más allá de la portada terrorífica de los acontecimientos que nos causan sufrimiento, ¿no? Entonces, creo que en el fondo tal vez sea tan taquillero, no solo por razones espurias, sino porque tal vez el pueblo de Dios descubra en lo más íntimo de su ser que el Apocalipsis puede darle respuesta al sentido de sus sufrimientos. Sí, la pregunta que surge, porque además siguen comentando también en YouTube, Ajá. entonces, ¿para cuándo y para quién se escribió el Apocalipsis? Lo primero que podríamos decir, pues es que el Apocalipsis no es para el futuro, no es para mi futuro, además, ni siquiera para el futuro de mi país y de mi ciudad. Entonces, a lo mejor podríamos comenzar por decir que el escritor es Juan, pero ¿cuál Juan? Un No Juan. tenemos, un Juan no tenemos ni su fotografía siquiera, aunque algunos quieren afirmar que sea el apóstol, pero pues no lo sabemos, y probablemente al autor ni siquiera le interesa que lo identifiquemos porque entonces él se habría identificado plenamente. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo fue entonces? Sí, o sea, estrictamente hablando, ese libro no fue escrito para este libro, ni para estos años. Juan tiene en mente a la gente de ese tiempo, es un hombre de su tiempo, está pensando en lo que está pasando en ese tiempo. En fin, el autor está con esa visión. En ningún momento está pensando, voy a escribir esto para la gente del siglo XXI, XXII o algo así. Para. 37. Sí, nada que ver, nada que ver. Entonces, eso es un golpe muy duro para mucha gente, ¿no? ¿Cómo es posible? Y entonces, ¿qué chiste tiene, no? Por supuesto que tiene un mensaje para nosotros hoy, pero hablando exegéticamente, el libro se escribió para ese tiempo, ¿no? Y lo que hacemos ahora es violar el texto de una manera sanguinaria, casi tan sanguinaria como el Apocalipsis, y entonces lo que hacemos es, si ves ahí unas langostas y que están ahí volando, y son los helicópteros, ¿no? Ves como ¿no? Ven la rueda esa con ojos y son ovnis. Y así, o sea, así somos y queremos, lo que hacemos es un salto casi cuántico a nuestro tiempo y no, pues Y ese tiempo, perdón, Ray, en el que fue escrito es el periodo de Domiciano y probablemente fue el año 96 o alrededor del año 96. Y eso se sabe por los datos mismos que el Apocalipsis va mencionando como eventos que está mirando el escritor y que nos está presentando en una visión apocalíptica. Probablemente, ¿no? Del año sí, 96. hay una cuestión muy interesante para entender el momento histórico del Apocalipsis y su estructura ayuda muchísimo en todo este asunto, ¿no? Los últimos estudios que no son, por supuesto, definitivos, pero que son bastante aceptados hoy en día, es que el Apocalipsis lo podemos dividir en 4 partes. La primera parte, a lo que se le llama Apocalipsis 1, y no me refiero al capítulo, sino a la primera parte del Apocalipsis, la ponen
que es lo que va del capítulo 4 al capítulo 11. Apocalipsis 2 es del capítulo 12 al capítulo 21, y el capítulo 22 del 6 al 20 se considera un añadido junto con el otro añadido por ahí que ahorita yo no recuerdo. El capítulo 1 es Apocalipsis 3, los primeros versos, y las cartas, que son el capítulo 2 y 3, es el Apocalipsis 4. Ahora bien, ¿para qué hago esa mención? Porque el Apocalipsis parte 1, que en este caso sería del 4 al 11, es un Apocalipsis muy vago en referencias históricas, es genérico, tiene visiones netamente judías, se inspira en Daniel y Joel, casi no menciona a Jesús prácticamente, busca la liberación del pueblo oprimido con un trasfondo del Éxodo, es tremendista, muchas calamidades. Y el Apocalipsis 2, del 12 al 21, es más concreto, puntual, se inspira en Ezequiel, habla de Jesús, hay visiones que se centran sobre la tierra, y el mensaje es de juicio, la fidelidad es lo que se busca a toda costa, es lineal y solo tiene una secuencia de calamidades, es más lento, en fin. Entonces lo que se dice es que el Apocalipsis parte 1 se sitúa en los años 60 con Nerón, y Apocalipsis 2, del 12 al 21, es un Apocalipsis que tiene un contexto más de Domiciano, que es el que estás mencionando, mi querido Moy, y que precisamente viene a ser central, ¿no?, para la época de la iglesia primitiva. Y es que además hay una profecía popular en esa época que decía que Nerón, después de haber muerto, iba a volver de la muerte e iba a volver a reinar, y entonces lo ubicaban como a Domiciano, precisamente como el Nerón redivivo. Exactamente. Por eso hay relación entre Nerón y Domiciano en ese libro, y parece que es una sola época, pero es que están jugando ahí las dos. Bueno, ese es... Para ubicar nada más, Ray, Nerón es más o menos del año 55 y 60, y Domiciano por los años 95, 96. Fue muy poco el tiempo de Domiciano. Nerón hasta el 64 o 65. 60, ok. Ciertamente. Algo que a mí me llamó mucho la atención en alguna ocasión que escuché al profesor Ariel Álvarez, biblista argentino, tan polémico, ¿verdad? Pero que sí, pues la verdad sí, y me encanta su frase con la que no nos pongamos nerviosos, dice, ¿verdad? Bueno, a veces no se puede dejar de uno de poner nervioso, y eso está bien porque eso lo mueve a uno, ¿no? Y él decía, hablando del Apocalipsis, bueno, a ver, díganme ustedes, ¿qué lógica tiene que una persona de los años 90, vamos a suponer que ahí se haya redactado finalmente el Apocalipsis, ¿no? Bueno, el redactor final, hablemos del redactor final, ¿no? ¿Qué caso tiene que él pensara en seres humanos del siglo, qué sé, ahorita, porque estamos aquí en el 21, ¿verdad? Y escribiera algo para esos del siglo 21, mientras su pueblo está sufriendo en los años 90, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Desde el ¿para qué le sirve un caramba, ¿verdad?, a la gente? Ay, mira, ahí te va una profecía que se va a cumplir por allá por el siglo 21, ve tú a saber cuándo, porque eso, ¿verdad? O sea, ¿para qué le sirve? Sería algo ocioso, absurdo. O sea, la revelación de Dios, pues es algo lógico. O sea, si la revelación va dirigida a seres humanos pensantes, racionales, situados, contextualizados, pues les tiene que decir algo para su contexto y para su razón, ¿verdad?
A mí me gusta mucho decir, cuando hablo de los principios de la teología, me gusta mucho decir, a ver, antes de empezar a hablar de los principios propios de la teología, hablemos de un principio que es fundamental incluso para la vida humana, para entender el mundo, para entender la realidad. Y eso se llama sentido común. O sea, para hacer teología hay que tener sentido común. O sea, ¿por qué Dios iba a revelarle a una persona del año 90 algo que iba a suceder en un futuro dentro de quién sabe cuántos miles de años? Eso es algo absolutamente ridículo. Y además, pues se nota una ausencia total cuando se hace este tipo de intentos de interpretación de los textos bíblicos, no solo del Apocalipsis, en términos generales de la Biblia. Se quiere dar el paso inmediato entre el texto y el hoy. O sea, no existe para estas personas un esfuerzo exegético, ¿no? Que tenemos que hacer necesariamente, pues porque no somos los destinatarios históricos del escritor bíblico. O sea, si los fuéramos, pues seguramente aquellos que recibieron por primera vez el Apocalipsis o los textos del Apocalipsis, como quiera que haya sido la complejísima redacción del Apocalipsis, o los que recibían estos textos, pues los entendían sin necesidad de una exégesis, porque pues su contexto era el mismo, conocían el lenguaje, conocían la cultura, conocían los símbolos. Pues sí, ellos no tenían que hacer el esfuerzo, ¿verdad?, de hacer todo una exégesis, ¿verdad?, para encontrar el sentido original del texto. Pues seguramente no, pero pues nosotros estamos a 2000 años y feria de esos textos, pues tenemos que hacer ese ejercicio para después poder encontrar una aplicación válida para nuestro tiempo, ¿no? Porque si no, pues ustedes conocen de sobra, ¿verdad? Esas chabacanas interpretaciones, ¿verdad?, de muchos pseudo intérpretes del Apocalipsis, ¿verdad?, donde ven, como decías tú, Ray, ¿verdad?, y ven hasta los anunciados los helicópteros, y ven anunciados a los presidentes de las diferentes naciones actuales, y que el oso es este, y o sea, una serie de disparates absurdos que distraen. Eso es lo que a mí me parece grave y dramático. Distraen del auténtico mensaje salvífico del Apocalipsis. Distraen. Así. No, y aparte todavía que te avientes la puntada de hacer una doctrina o un dogma de ahí, pues eso todavía está más peligroso, ¿no? Cierto. Sí, nada que ver. Y pues desgraciadamente esa es la teología popular, ¿no? Que Sí. vemos en las iglesias, la que sea. Sí. El texto es claro porque empieza diciendo que es para manifestar las cosas que han de suceder pronto. Para algunos pronto son ya 2000 años. Pero la misma palabra la utiliza, por ejemplo, Pablo para decir, los voy a visitar pronto. Y él está pensando en máximo 3 meses. Claro. No, y Claro, aparte, sí, Ray. no es del fin del mundo el mensaje, que pues realmente nunca se acaba el mundo en ese texto. Es más, la tierra continúa. O sea, por favor, que me digan a dónde se acabó el mundo ahí, ¿no? Bueno, ni siquiera la humanidad se acaba, ¿no? Hasta ya viene un desenlace y lo que ustedes quieran, con sus bemoles, pero finalmente la gente siempre está ahí. Sí, cierto. Además, miren, yo me pregunto lo siguiente, ¿no? Yo lanzo a las personas que hacen ese tipo de interpretaciones, ¿no?, futuristas del Apocalipsis, ¿no?, queriendo encontrar inmediatamente una resonancia con nuestro presente. Yo me pregunto, a ver, o sea, ¿qué lógica tiene que a mí, que voy a vivir, no sé, si bien me va,
tengo 60 años, ¿no? Voy a vivir, no sé, 20 más, ¿verdad? A lo mejor. Bueno, a lo mejor vivo 80 años. Bueno, o sea, ¿qué lógica tiene que a mí alguien me dé un mensaje de algo que va a pasar dentro de 2500 años? No, pues mejor apaga la tele y vamos. Mucho gusto. Yo me voy a otras cosas que más me interesan y que me ayudan a vivir la vida, ¿no? O En sea, cambio, cuando le están leyendo el libro a la gente de esa época, yo creo que esa gente está simbrándose, ¿no? Porque están claro. viviendo un hostigamiento, una marginación, una situación sumamente crítica en ese espacio, en ese tiempo. Y bueno, pues a ellos, más que nadie, les pega, les afecta, les concierne y lo entienden. Pero fíjate que Sergio Eguiarte comenta, ¿por qué si se refiere a un momento histórico y a gentes en específico, por qué lo incluyeron en el Nuevo Testamento entonces? Y esa es parte de la razón por la que estamos platicando, porque sí hay un mensaje para ellos y para nosotros, solo que no desde el punto de vista que tradicionalmente se le ha dado a la lectura del Apocalipsis. Sí, de hecho, como ustedes saben, el libro costó mucho trabajo que entrara en el canon. No querían pasarlo porque precisamente por todo esto que estamos comentando. Entonces, y Apocalipsis hay un montón del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Creo que simplemente del Nuevo creo que hay como, entre Antiguo y Nuevo creo que hay como 72 Apocalipsis o algo así. Sí, Por lo menos. sí, creo que una confusión que hay que aclarar desde un principio, pues es que Apocalipsis puede significar un género literario y Apocalipsis también puede significar el nombre propio de un libro de la escritura, ¿no? Y a veces la gente pues no sabe esto. Y entonces escucha, por ejemplo, expresiones, esto es apocalíptico. A ver, o sea, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A que pertenece al libro del Apocalipsis o a que podría encuadrarse en un lenguaje propio del género literario llamado apocalíptico? O sea, a qué te refieres? Y no, pues ya la gente ahí pues pela los ojos, ¿verdad? Porque pues ni idea tiene de que existe un género que bien si no estoy equivocado, pues es un género que duró bien, pues 400 años, ¿no? Empezó como 200 años antes de Cristo, la literatura apocalíptica, y todavía siguió como 200 años después de la era cristiana, escribiéndose Apocalipsis, ¿no? Con Entonces, nombre, los libros, perdón Jorge, como el sí, Apocalipsis de Abraham, el Apocalipsis de Salomón, el Apocalipsis de Moisés, ¿no? así es, así es, así es. Entonces, pues para empezar, la gente tiene que saber que hay esa distinción. Ahora, no estamos diciendo, porque luego en ocasiones sucede esto, ¿no? Que cuando uno dice que el Apocalipsis se escribió para las personas de su tiempo, eh, significa que no tiene validez para nosotros. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que mediar entre el momento en que se escribió el Apocalipsis y nuestro tiempo, tenemos que mediar un esfuerzo exegético, un esfuerzo de comprensión, de análisis del lenguaje, del género literario, de la semiótica, o sea, de la simbología del Apocalipsis, del contexto histórico, cultural, un montón de cosas que nos ayudarán a entender cuál es el mensaje central que guarda ese ropaje literario tan complejo para nosotros, tan abigarrado de imágenes, ¿no? Así, que a veces es tan complicado entenderlas, ¿no? De imágenes tan vívidas, con tanto movimiento, ¿no? Que no es algo secuencial, sino más bien hay que analizar detenidamente el símbolo de cada imagen, que es complicado. O sea, todo ese lenguaje, todo ese ropaje literario, nosotros tenemos que desentrañarlo para poder descubrir, este es el mensaje que quiso dar, el mensaje central. Y entonces ahora sí, ¿cómo lo aplico
a mi vida. Y Así entonces, es. Jorge, si me permites, para poderlo aplicar a nuestra vida, necesitamos ver primero más o menos cómo se aplicó en ese momento. Y el contexto histórico es que la iglesia ya está siendo perseguida, fundamentalmente primero por Nerón, que no es el único, pero después por Domiciano, que tampoco es la peor persecución de la iglesia, se va a ir hasta el siglo, mediados del siglo III, pero por el año 95, 96, se ha recrudecido una persecución para la iglesia porque los romanos tenían la Pax Romana, en donde le permitían a todo el mundo tener la creencia que quisiera, la religión que quisiera, con una sola condición: no hacer proselitismo. Y los cristianos violaban esa Pax Romana al tratar de hacer proselitismo. Le cayó muy gordo a Domiciano y los empezó a perseguir. Y entonces la gente tiene problemas para conservar su fe porque dicen, bueno, estoy creyendo en Cristo, ¿por qué me está yendo mal? Y entonces el autor del Apocalipsis da una respuesta para la época que bien nos sirve para nosotros. Ciertamente. Fíjense, hay algo que me gustaría como puntualizar mucho y que ahorita me hiciste reflexionar, muy. El libro fue escrito para cristianos que están sufriendo tribulación, cristianos que, ¿a causa de qué? De su fe. O sea, el Apocalipsis no fue escrito para consolar al que le dio cáncer o para consolar al que le dio COVID. No, o sea, no es ese el sentido del Apocalipsis. Es un libro escrito para, como dijo Ray al principio del conversatorio, para sostener en la fe a un pueblo que está siendo perseguido por su fe. El meollo del asunto, como bien dijo también Ray, no es la conversión por eso, porque ya están convertidos, están siendo perseguidos, pues porque ya se convirtieron, porque están viviendo con fidelidad su fe en Jesús. Y por eso sobreviene la persecución, ¿verdad? Pues cristianos timoratos que inmediatamente abdican de su fe, pues esos no eran perseguidos, pues ya había edicto imperial para que si tú abdicas de tu fe, vayas en paz. Pues entonces solo tenían que hacer eso, abdicar de su fe y ya está, pues no había problema. Entonces, para cristianos que viven con radicalidad su fe. Así que, pues sí, ese es un punto de partida que también a muchos decepciona. O sea, si tú quieres encontrar, sí, por ejemplo, o sea, díganme, yo no sé si ustedes encontraron ahora en la pandemia, ¿no? Este tipo de interpretaciones chabacanas, de veras tan ridículas que hasta daba coraje, daban ganas de darle su zape al que estaba ahí haciendo en internet sus alocuciones que es que bíblica, acerca de la pandemia, ¿no? De la pandemia. O sea, la pandemia es vi varias interpretaciones, ¿no? Una, la más, afortunadamente, no la más común, pero sí estuvo presente. Dios nos ha enviado la pandemia para castigarnos por nuestros pecados, ¿no? Ya lo dice el Apocalipsis, no, hombre. Bueno, pero por otro lado, también esta postura que honestamente no es sostenible. Bueno, desde mi punto de vista no es sostenible. De que, bueno, Dios no mandó, porque Dios no castiga. Entonces Él no mandó eso, pero lo permitió. No, o sea, no vengas con eufemismos ridículos. O sea, si lo permitió, pudiendo no permitirlo, pues es su culpa. Y de algún modo Él lo mandó. Así que no, ahí no lo permitió para obtener bienes, ¿no? O sea, ese tipo de interpretaciones son muy aplicadas al Apocalipsis, ¿no? Y entonces me parece que por eso es tan importante entender que el Apocalipsis se refiere al sufrimiento de aquel cristiano que quiere vivir radicalmente su fe. Y no necesariamente, esta ya es una aplicación a nuestra vida, ¿no? No necesariamente se está hablando de una persecución tipo la de Nerón, ¿verdad? O la de Domiciano. No, o sea,
son persecuciones. Nada más hay que vivir el evangelio, de verdad, hay que empezar a vivirlo. Y en la familia, en el trabajo, en las relaciones sociales, vamos a empezar a encontrar oposiciones que mientras más radicales seamos a la hora de vivir el evangelio, más radicales se vuelven las oposiciones, más fuertes. Y hay persecución a muchos niveles. O sea, yo conozco gente que ha sido despedida de su trabajo por el simple hecho de que se negó a participar en las movidas chuecas, ¿verdad?, de los jefes. Pues como él es cristiano, pues dijo, pues yo no me puedo prestar a eso. Ah, no, pues a la porra. Conozco gente así, conozco gente a la que le ha dejado de hablar su familia porque ha defendido a personas que la familia ataca. Y entonces, inmisericordiamente, a eso me refiero, inmisericordiamente, ¿no? Y entonces esta persona acogió a esa persona, incluso se atrevió a meterla a su casa, pues lo mandaron a la porra, los de la familia, porque estaba bien loco. Casi, casi lo que le pasaba a Jesús, ¿verdad? Con su propia familia, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Marcos. A Jesús no le pudieron echar el guante, pero a cuántos cristianos que sí, que quieren vivir radicalmente, obedecer a Jesús, perseguidos, ¿no? Pues hay una persecución externa y también hay una persecución interna, porque pues nos apegamos a muchas cosas, ¿no? Y nos cuesta trabajo deshacernos de esas cosas. Entonces, en ese tipo de persecuciones o tribulaciones es donde el Apocalipsis tiene toda su relevancia. Yo quiero agregar algo muy importante antes de que pasemos a la siguiente pregunta. El libro es de corte eminentemente político y está sostenido, digámoslo así, por una visión religiosa, o sea, por una religión. La religión y la política en el Apocalipsis y en Roma son inseparables. El culto es imperial. Entonces, a lo que voy es que el culto era el eje del aparato religioso y era el medio para expresar la lealtad política, porque lo que se hacía es que se tenía el culto al emperador que se había introducido en el imperio, y sobre todo en Asia Menor, bueno, en Asia, que es lo que hoy es Turquía, y Éfeso estaba en esa zona, y en Éfeso estaba uno de los personajes más importantes, mano derecha del emperador, para realizar lo que sería la simbiosis entre religión y, o sea, el culto al emperador y la cuestión política. Entonces, a eso le va a llamar el Apocalipsis la primera y la segunda bestia. Entonces, el Concilio Romano y el César. Sí, exacto, o el Asiarca y el César. Y lo que pasa es que se considera un acto patriótico y nacionalista que tú vayas al templo y le rindas homenaje al César, ¿no? Que se le venera, no se le considera necesariamente Dios, pero sí, o sea, no es Deus, pero sí es Divos, ¿no? Y entonces, como un divo, se le tiene que venerar y se le tiene que poner incienso, etcétera. Y no nada más en los templos, sino en todas las actividades cívicas, como hoy en día es en la escuela, en el fútbol antes del partido, se canta el himno nacional, en cualquier evento importante, social, cívico, etcétera, se tenía que adorar al emperador. A ver, cristianos, éntrenle. Pues no. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Son fiscalizados. Así que digamos, una persecución declarada no había, como incluso ustedes ya lo dijeron, que no era una gran persecución, sino en lo que había era un edicto en donde si ellos, los cristianos, eran denunciados, se perseguía el caso. Pero si no eran denunciados, ellos podían seguir en su rollo. Pero ¿quién podía seguir así si todo el sistema estaba hecho para adorar al César, el Señor,
el Kyrios. Y entonces ahora el Kyrios, dice Juan, no es el César, es el Señor Jesús, ¿no? Y eso es, entonces Jesús ahora es el Señor de señores, no el emperador. Entonces, no realizar el culto era un gesto de lesa majestad, así se llamaba, lesa majestad. Y este rechazo era muy mal visto, en especial en esa zona. Esto provocó que fueran marginados los cristianos, incluso no se les diera trabajo, se les hostigara, se les viera mal. Entonces, empiezan de alguna manera, hay un bullying, una actitud negativa en contra de ellos. Y el Apocalipsis lo que hace es una fuerte denuncia política en sus páginas a todo este endiosamiento de las autoridades políticas y poner en su lugar a todo este asunto, ¿no? Por ejemplo, por eso los nicolaitas van a ser aquellas personas que dicen, no, pues está bien, hombre, vamos a agarrar la onda con el imperio y para qué nos metemos en broncas. Entonces son así como de condescendientes con todo ese rollo y así no tenemos problemas, pero si somos cristianos, pues eso lo critica. Y exactamente los nicolaitas están en Éfeso y en Éfeso es a donde se escribe el Apocalipsis. Sí, incluso la palabra digno es el Cordero, pues es la única parte de la Biblia donde se le habla digno, en este caso a Jesús, porque en realidad a quien se le llamaba digno era el César, y específicamente a Domiciano, que se proclamó divino en vida. A todos los Césares los proclamaban divinos, pero ya muertos. Pero él se proclamó divino en vida y por eso empezó el culto al César. Y entonces también preguntan en el chat, ¿pero una pandemia no sería un caballo del apocalipsis? Pues ahí está otra pregunta, ¿no, George? Ahí sale. Ahorita vamos a llegar a ella. Ahorita llegamos a ella. Me gustaría, digo, es una apreciación mía que honestamente se me ocurre en este momento, ¿eh? Ustedes me van a decir si estoy medio loco o ando perdido, pero se me ocurre ahorita. Jesús no hizo ninguna denuncia explícita en contra del sistema político romano. Si acaso tal vez, según dice el profesor Ariel, que lo más seguro es que Jesús se negara a pagar impuestos y que de hecho esa es una de las acusaciones que le hacen, ¿no? Pero más allá de eso, no aparecen diatribas, ¿no? O discusiones directas con los poderes políticos. Sin embargo, es clarísimo que su mensaje pues va directamente a la base o para menoscabar o destruir los fundamentos sobre los que está cimentado el poder político, sin duda, en ese tiempo y en nuestro tiempo, sin duda alguna, ¿no? Y entonces se me ocurre, lo que se me ocurre es que el Apocalipsis sería como la explicitación a través del lenguaje apocalíptico de esa postura de Jesús. Es decir, una denuncia de esos poderes políticos inhumanos que causan el sufrimiento de las personas, ¿no? Principalmente de los pequeños, ¿no? Entonces, me parece que podría ser una apreciación lógica o correcta, digamos, y sería, si es así, si efectivamente es así, no lo sé, habría que hacer un estudio más a fondo, pero si es así, pues sería muy interesante ver cómo el Evangelio de Marcos, en donde Jesús se presenta con mayor fuerza, el Jesús histórico, ¿no? Con mayor fuerza como ese que empieza a menoscabar el poder político y termina con el Jesús resucitado que causa efectivamente la ruina definitiva de esos poderes opresores. No sé. Una apreciación personal. Nada más para comentar, preguntan si pueden hablar en específico, Ray, más sobre los nicolaitas, pero me voy a adjudicar la respuesta nada más rápidamente. Parece que el mismo Apocalipsis los relaciona con Balaam, y Balaam es el profeta de los números, que no es judío, que es de Babilonia,
y que ha sido contratado para ir contra Israel. Y a él no le interesa nada más que el dinero. Y los nicolaitas están interesados en el dinero tal como lo explicó Ray. Son cristianos, pero que están acomodados al sistema. No importa que se dañen otros con que ellos salgan bien, y por eso los reprenden. Y yo creo que también está padre que el mensaje del Apocalipsis tiene pertinencia para nosotros en aspectos políticos, por ejemplo, y religiosos. Entonces, pero más que futurísticos, de miedo y cosas, ¿no? Imagínate qué increíble sería que las iglesias se pusieran a leer el Apocalipsis en ese sentido, en lo que ahora estamos viviendo, y en vez de estarlo leyendo en aspectos exclusivamente escatológicos extremos, ¿no? Y bueno, pues ese es el problema que tenemos en la teología popular, así le llamo yo, por no decir teología baratona, ¿no? Sí, porque además el conflicto del Apocalipsis se desarrolla entre cristianos y Roma y sus partidarios. Pero dentro de los partidarios de Roma hay cristianos. Entonces, por eso el Apocalipsis menciona también palabras fuertes contra aquellos que se están acomodando al sistema y les dice, tú eres tibio, y tú eres un cuitado, y tú eres un nicolaita. Así es. Toda la razón. Bueno, si les parece, vamos recorriendo un poquitín, aunque ya hemos abordado en parte algunas de las preguntas que nos parecen más frecuentes sobre el Apocalipsis, pues me gustaría que las recorriéramos así como un poquito en orden, si les parece bien. La primera de esas preguntas sería, ¿habla el Apocalipsis sobre el fin del mundo? Esa sería la primera preguntita que habría como que precisar. Ya hemos dicho algunas cosas, pero podemos puntualizar, ¿no? Yo me acuerdo que no me acuerdo, bueno, me acuerdo que lo leí, pero no me acuerdo en dónde. Alguien dijo algo que me parece muy pertinente. Dice, es que, ok, cuando me preguntan, creo que era Hugo Bani, me parece que es Hugo Bani, creo que fue en un artículo. Le preguntan a él, habla del apocalipsis del fin del mundo, y él dice, bueno, cuando a mí me preguntan eso, yo puedo decir sí y no. O sea, sí si entendemos fin del mundo como finalidad y mundo como historia. No si entendemos el mundo como el globo terráqueo, sino si entendemos el mundo como la historia del hombre. Y si entendemos fin como finalidad, como objetivo, como un telos, como hacia dónde va, cuál es la finalidad del mundo, de la historia humana. Ah, entonces sí, el Apocalipsis habla de eso. Si lo entendemos como un término cronológico de el globo terráqueo, pues no, el Apocalipsis no habla de eso. Aunque claro, evidentemente, dice el profesor Bani, dice, pues un día se va a acabar, ¿que no? O sea, para eso no necesitamos la revelación de Dios, pues un día se va a acabar, pues, Más o pronto sea, que nada, ¿no? O sea, nada más con pareciera, ¿verdad? Pareciera, sí, sí, nosotros ciertamente. haciendo, nosotros mismos. Sí, y además la palabra que a veces, una de las palabras que se utiliza para hablar del mundo es cosmos, y la palabra cosmos es orden, de ahí viene la palabra cosmético, y la cosmética es poner en orden. Entonces, también se está refiriendo al fin del mundo que ellos conocen, que es un caos, y provocado por Roma y su eh, política expansionista. Yo creo que podríamos equipararlo, hacer una analogía con la expresión típica de Pablo del nuevo hombre, ¿no? Que nace en Cristo, una nueva humanidad que nace de Jesús, ¿no? Del acontecimiento Cristo. Bueno, pues termina una etapa, termina un mundo,
una cosmovisión, pues eso es lo que significa conversión, ¿no? Jesús nos invita a eso. La conversión es un cambio de mentalidad, un cambio total del marco interpretativo de lo real, ¿no? Pues eso es acabar con el mundo. Por eso Jesús dice también en el Apocalipsis, ¿no? He aquí que hago nuevas todas las cosas, ¿no? En ese sentido, pues sí, habla del fin del mundo, en ese sentido, solo en ese sentido, ¿verdad? Entonces eso es claro. Siguiente pregunta. ¿Habla el Apocalipsis del futuro? Yo podría decir que sí y no también. De un futuro inmediato para ellos, pero no de nuestro futuro. ¿Por qué digo un futuro inmediato? Porque la iglesia está siendo masacrada, perseguida. Entonces, hay una visión de que eso se va a acabar. Y eso sí se cumple. Se va a acabar pronto. Porque poco tiempo después de, no de que se haya escrito todo el Apocalipsis, porque como ya explicó Rey, no es producto de una sola pluma, poco tiempo después muere Domiciano. Y cuando muere Domiciano, se viene para abajo la persecución en ese momento de los cristianos. Luego viene Vespasiano, allá por el siglo III, más adelante, a mediados, y hace la persecución donde son echados los cristianos al Coliseo. Eso no pasa en el año 95, pero sí con Vespasiano. Sí, en realidad las persecuciones fuertes son después. Y el Apocalipsis en ese sentido les va a servir para un futuro en cuanto al aliento, la esperanza y el mensaje de fidelidad, que creo que es lo que quiere transmitir, aparte de la denuncia y crítica política, valga la redundancia también, a los poderes, ¿no?, que existen en el imperio. Y bueno, pues es un mensaje que se puede contextualizar ciertamente para todos nosotros, pero con sus respectivas precauciones. Sí, hay una pregunta sobre, entonces, ¿el Armagedón ya pasó? En realidad no es que haya pasado o vaya a pasar, sino que son parte de las visiones apocalípticas para hablar del fin de ese eh, eh, momento histórico en el que hay una persecución contra la iglesia, en donde la palabra Armagedón es un cognado, un prestado lingüístico de la palabra de la ciudad de Megiddo, que en hebreo se llama Har Megiddo, y que pasa allí como Armagedón. De hecho, no hay ningún lugar que se llame Armagedón, pero sí existe un lugar que se llama Har Megiddo, y eso es importante porque allí está el Valle de Jezreel. ¿Y por qué es importante el Valle de Jezreel? Porque allí murió Josías. Entonces, el escritor del Apocalipsis retoma esa imagen para poner la victoria allí donde Josías murió. Sí, y además ahí se daban muchas batallas en ese valle en los tiempos de Israel, del reino de Israel, ¿no? Entonces, ciertamente Armagedón es ya más famoso por cuestiones de Hollywood y aspectos, sí, como esos, que lo que en realidad es, ¿no? Yo creo que recordemos que el Apocalipsis se escribe con símbolos, imágenes e incluso poesía, y todo esto es teología en acción. Entonces, con esa teología no se expresa literalidad, o sea, la manera de hacer la teología es con marcos, imágenes visuales, que en otras palabras, si el autor hubiera tenido los elementos que hoy tenemos de tecnología, no hubiera utilizado el Internet, no hubiera escrito el libro, hubiera hecho una película. Y Sí, además, lo ha publicado en las redes. y además, por ejemplo, esa visión del Armagedón donde dice que se van a congregar las naciones y van a luchar contra la bestia, menciona cómo son esos ejércitos a caballo con arco y con flecha. Y Yes. esos están representando a los partos. Los partos, o sea, es la única nación que los romanos no pudieron conquistar,
que usaban precisamente arco y flecha. Los romanos no usaban arco y flecha. Era el arco y tenían caballos blancos, les encantaban los caballos blancos. Y ahí viene la siguiente pregunta. Ahí viene la siguiente pregunta. Nada más me gustaría precisar algo sobre el futuro, en términos generales, dentro de la perspectiva de la teología bíblica. Nosotros desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque, digo, hay muchas cosas hermosas que nos ha traído la genialidad de la filosofía griega, ¿no? O sea, sin duda, o sea, esta manera de discurrir conceptualmente y trabajar los conceptos abstractos, etcétera, pues es una genialidad y no, eso no lo vamos a dudar. Pero la aplicación de ciertos conceptos de la filosofía griega a la interpretación bíblica ha sido muy desafortunada. O sea, nos ha metido en callejones sin salida, en verdaderos, ¿cómo se llaman estas cosas que van, que no haya uno la salida? Laberintos. Laberintos que muchas veces ya no se sabe cómo salir de ellos, ¿no? Y uno de ellos, uno de esos grandes laberintos ha sido la aportación sobre la temporalidad, lo que es el tiempo, ¿no? Y nosotros hemos metido en nuestra manera de entender la realidad ese concepto del tiempo, del cronos, ¿no? El pasado, el presente y el futuro como entidades reales. Y la única entidad real desde el punto de vista de la teología bíblica es el presente. El pasado y el futuro no existen. Son ficciones de la mente. El pasado en teología bíblica sirve para hacer anámnesis, ¿no? Recordatorio. Es decir, para actualizar la salvación, las gestas salvíficas de Dios en el momento presente del pueblo, ¿no? Típico, la Pascua, ¿no? O sea, por eso se celebra la Pascua. Ahí es en donde la liturgia, que por cierto el Apocalipsis, una de las claves interpretativas fundamentales del Apocalipsis es la liturgia. Verlo como un escrito litúrgico. Ahí se entienden muchas cosas, ¿no? Bueno, dentro de la liturgia, pues una de sus funciones es esa, actualizar los momentos salvíficos, las gestas salvíficas de Dios en el pasado, como la liberación de Egipto, ¿no? El paso por el Mar Rojo, la ley, todas las fiestas judías tienen esa significación, actualizar para el pueblo en el momento presente lo que Dios hizo en el pasado. Por eso lo que interesa no es el pasado, lo que interesa es el presente. Para nosotros, ¿para qué nos serviría la muerte de Jesús, por ejemplo, si no pudiera actualizarse en el presente? Pues sería un mártir como tantos han existido a lo largo de la historia y pues ya está, aplaudirle a Jesús y ya está, vamos para adelante, ¿no? Porque pues no tendría relevancia para nosotros. Entonces, pensar en el pasado en ese sentido, ¿no? Anámnesis, actualización, ¿no? El Sicarión famoso, ¿no? Y por otro lado, el futuro como posibilidad. Eso es importantísimo. Y ahí es en donde radica una diferencia fundamental a la hora de leer el Apocalipsis. O sea, el Apocalipsis habla del futuro, pues habla del futuro como una posibilidad si tú eres fiel a Dios. En ese sentido, pues claro, hay una posibilidad de plenitud si eres fiel, si permaneces fiel, ¿no? Los que blanquean sus túnicas, ¿no? En la sangre del Cordero, pues los que pasan por la tribulación, los que son fieles, etcétera, pues tienen un futuro de plenitud y ahí está todo este texto maravilloso de la Nueva Jerusalén que desciende, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros entendemos el futuro como algo ya predeterminado por Dios. Entonces, por eso la gente le da curiosidad. A ver, pero ¿cuándo se van a cumplir todas estas cosas ya? Y no es curiosidad del hombre moderno, es curiosidad desde siempre, ¿no? Señor, ¿cuándo se van a cumplir todas estas cosas? Que por cierto, ese es un detalle
que ya ese simple detalle bastaría para desacreditar todo intento de ubicar en la historia el mensaje del Apocalipsis, en la historia nuestra, en la historia de un supuesto futuro, ¿no? Ya bastaría, porque Dios se estaría contradiciendo. Por un lado dice Jesús, ni el Hijo del Hombre, ni el Hijo lo sabe, ni los ángeles, sino solo mi Padre sabe cuándo va a ser eso. Y por otro lado, de repente ya viene Dios y le compone la plana, ¿verdad? A su hijo y le dice, no, yo sí les voy a decir cuándo en el Apocalipsis. No, no, pues es ridículo. Pues Dios no se desdice, ¿no? Entonces, pensar en el futuro como una entidad real, determinada ya, más aún predeterminada, pues es algo ajeno a la teología bíblica. Eso no existe. Por eso cuando a mí me preguntan, oye, pero ¿cómo no va a conocer Dios el futuro? Pues no, pues Dios conoce lo real, conoce todas las posibilidades de lo real, no conoce lo que no existe. ¿Por qué lo va a conocer? Eso es ilógico, eso es absurdo. No, el futuro es algo que Dios no puede conocer. Conoce todas las posibles respuestas que tú vas a darle. Eso sí, porque te conoce a fondo, ¿no? Y ya sabe bien de qué pie cojeas y conoce perfectamente. A ver, este condenado, ante mi propuesta, pues puede ser que diga esto, puede ser que diga lo otro, puede ser, pero no sabe qué es lo que vas a decir. Eso no lo sabe Dios. Si lo supiera, sería algo verdaderamente detestable en Dios. ¿Por qué? Porque estaría jugando con nosotros. Estaría jugando, a ver, te voy a dar libertad, que es que libertad. Según tú créete que eres libre, ¿no? Pero finalmente yo voy a hacer lo que a mí se me pega la gana y entonces, pues ya está determinado inclusive tu futuro, ya está determinado, ¿no? Entonces, yo por eso no comulgo con la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Porque pues atenta directamente contra mi libertad, si ya está todo determinado. ¿Para qué me vienes con cuentos, Jesús, diciéndome que me convierta y que tengo que hacer esfuerzo por entrar por la puerta delgada o estrecha? ¿Para qué? Si ya de todas maneras tú ya decidiste cómo me va a ir. Y eso, por eso a mí esa doctrina no me gusta nada. Y entonces, pues es absurdo pedirle al Apocalipsis que nos hable de un futuro, pues ya predeterminado, ¿no? O sea, una lectura futurista del Apocalipsis, pues está totalmente desfasada de lo que es la teología bíblica, ¿no? Digo yo. Pasamos a la siguiente pregunta. Sería, ¿qué significa el número 666? Típico, ¿verdad? Inmediatamente viene a nuestra mente, a nuestro recuerdo, la película. Bueno, los que ya tenemos una cierta edad, ¿verdad? Y vimos aquella película de la profecía, ¿no? De Damien Thorne, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. El hijo del diablo que nacía de un chacal o no sé de qué animalejo, ¿no? Y tenía así su pelito, ¿no? Aquí metido el niño, me acuerdo de una escena en la que le busca el padre, o no sé quién le busca ahí, le rasca y ahí sale el número 666, el anticristo, no sé qué. ¿Qué dicen ustedes al respecto? ¿Qué significa eso? Oye, ¿quieres echar a Salomón de una vez? Sí, bueno, déjame platicarles. Normalmente todos tenemos la idea de que Salomón fue un gran hombre sabio y un buen rey, pero esa es la información que nos llega a nosotros, porque para el pueblo hebreo, Salomón es un tirano que ha ido a recoger los impuestos en el pueblo para construir el templo y los ha empobrecido. Al menos el primer libro de los Reyes, capítulo 10, verso 14, dice el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, o sea, lo que cobraba de renta era 666 talentos de oro. Y ese número se queda en la mente de la gente, que el escritor del Apocalipsis lo toma para poder identificar al tirano actual, que ya no es Salmón, sino es Roma. Estos que llevan el símbolo 666 en la mano y en la frente, son aquellos que
se han añadido a los gremios que ya existen. Allí nacen los gremios. Por ejemplo, si tú trabajas las telas, tienes que entrar para vender tus telas o para producirlas y fabricarlas, tienes que entrar al gremio. Y todos los eventos del ser humano en el Imperio Romano de ese momento tenían que venir sellados por el mismo César a través de sus cónsules y de su aparato administrativo. Pero todo tenía que ser así. Entonces, muchos cristianos, con tal de no tener problemas, decidieron entrar a los gremios, en donde cada gremio además tenía una divinidad específica, y ellos, con tal de no tener problemas económicos y productivos, entonces escondían su cristianismo y se entregaban a los cultos al emperador y a otras divinidades, con tal de poder vender sus artículos. No son los únicos que tienen una marca en la mano y en la frente, porque los del Cordero tienen una marca en la frente y en la mano, que es la marca del Cordero. Y esa marca del Cordero es precisamente todo lo contrario a la marca del 666, que puede ser, no necesariamente estoy hablando como si fuera lo único, la única interpretación del 666, sino que puede ser también que el escritor esté recurriendo a la imagen del tiranismo de Salomón. Ok, yo voy a agregar ahí que el 666 es un símbolo, como es número, es teológico, es un símbolo de opresión y muerte, como lo dice Moy, y que aplicando lo que se conoce como la gematría no es otra cosa que asignarle un valor numérico o de un valor numérico a las letras. Entonces, por ejemplo, la A podría tener el valor de 1, la B 2, la C 3, y así sucesivamente se le van a Porque en asignar. esa época no tienen números, signos para interpretar los números, usan las letras. Exacto. Y entonces, leyendo en hebreo la palabra Nerón César y asignándole a cada letra hebrea el valor numérico que ésta tiene, da como resultado la N tiene 50, la R 200, la Vav, donde viene la O en hebreo, tiene 6, y finalmente la Q de Kaiser, o la K de Kaiser, que viene a ser, tiene un valor de 100, y la S va a tener el valor de 60. Y bueno, si los vamos sumando, nos van a dar 666. Aquí me faltaron, creo, algunas letras, pero bueno, ahorita de las que me acuerdo. Y lo que me llama la atención es que la cifra podría referirse veladamente a Domiciano en cuanto al retorno de Nerón en espíritu. O sea, la palabra que está ahí en gematría, que es una de las posibilidades del significado y que da como resultado 666, y se refiere a Nerón, podría estarse refiriendo realmente a Domiciano, que es el espíritu revivificado de Nerón por la leyenda que ya decía hace rato Moisés, que existía sobre su reavivamiento. Otra cosa interesante que creo que lo que le importa al autor es que no sea 7, que no sea el número 7, que es el número de Dios, sino que se quede corto, y esto hace que sea un número que no alcanza su totalidad, un número que es de hombre y que puede tener características malignas.
Llama la atención, por ejemplo, que en los oráculos sibilinos, en el capítulo 1, se habla de Jesús como el triple 8. La suma de las letras griegas, iota, epsilon, sigma, omicron, ypsilon y sigma, Jesús, dan como resultado 888. El número 8 tiene un carácter escatológico, algo muy propio también un tanto del Apocalipsis, porque el octavo día de la creación es la plenitud final, es el de la plenitud final, y eso lo hablan también Enoc y otros libros apócrifos. Entonces, el tener la bestia, el número 666, a lo mejor lo que está ahí el autor significando o denunciando es su pretensión de ser como Dios, pero por más que lo intente, no llega al 7. Así que el 666 refleja la impotencia humana que quiere divinizarse y para ello crea un imperio oprimiendo a los débiles, haciéndose pasar como Dios, en fin, todas las cosas que se dan en estos emperadores de la época. Y por eso yo creo que el Apocalipsis, aunque no lo podemos asegurar al 100%, como decía Moisés, una de las tantas interpretaciones, pues son estas, ¿no? Del 666. Yo creo que es lo más, digamos, de las más cercanas. No sé si, George, tú tengas alguna otra por ahí que quieras aportar o enriquecer lo que... Tal vez nos explique qué es el chip que nos están inyectando en la vacuna, ¿no? Sí, ya estuvo, eso ya está comprobadísimo. Así que si se vacunaron, ya son de la bestia. Así que ni le busquen. No, decía, se me ocurre que yo creo que prestando atención al texto nos evitamos un montón de cosas, de cosas erróneas, ¿no? Dice el texto claramente que es número de hombre. ¿No? Nos dice, pongan atención, así dice el texto, ¿no? O sea, abusados, que no les vuele la imaginación. O sea, es número de hombre. Échele coco. Aquí hay sabiduría, es número de hombre. Por lo tanto, esas interpretaciones de que es un ser maligno que se encarnó, que es el hijo del diablo y que se encarnó en el chacal y que va a tener aquí sus 3 6 y es totalmente absurdo. O sea, el mismo texto, ya eso, sin saber nada de filología ni de nada, sin saber nada, si somos atentos, sentido común, ya evitamos un montón de interpretaciones erróneas, ¿no? Y finalmente creo yo que siendo muy plausibles, desde luego, las interpretaciones que ustedes han presentado, me parece que finalmente el fondo del asunto es este. Cuidado con hacerte connivente con esos poderes. Eso significaría tener el sello, ¿no? Eso significaría que me he sumado a esos poderes opresores, ya sea económicos, ya sea políticos, pero siempre violentos, siempre opresores, siempre causantes de destrucción y de sufrimiento. Cuidado, cualesquiera que sean esos poderes en tu contexto histórico. Entonces no es, ¿cómo se llama? El gran presidente de Rusia ni nada de eso. Ya me desilusiona. No, mi estimado Ray, lo siento Preguntan, mucho. preguntan Jorge, ¿y el anticristo? El anticristo ni siquiera aparece en el Apocalipsis. El anticristo es de otros escritos, y ya la gente ya lo metió ahí en el Apocalipsis. Es como el caballo blanco del que se cayó Pablo, ¿no? Yo pensé que iba a ser de Napoleón. No, aquí es de Pablo, el caballo blanco del que se cayó Pablo. Pues cuál caballo, ni era blanco ni era caballo, no había nada de eso. Y la gente ya, pero ya lo tiene, ¿no? Ya en la mente, en el imaginario de lo que le han presentado, pues en la iconografía o en las películas o qué sé yo, pues ya tiene su fuente de información de teología bíblica que no tiene nada que ver con la Biblia, desgraciadamente, ¿verdad? Como le decía yo un día a un amigo, bien chistoso, pero bien honesto que fue, me hizo reír mucho. Íbamos a hablar del Éxodo, ¿no? Y entonces le digo, ¿tú ya
¿qué sabes del Éxodo? Ah, no, pues lo que salió en la película de Charlton Heston, de los 10 mandamientos, ¿no? Digo, ¿esa es tu fuente? O sea, ¿nunca has leído el Éxodo? No, no, pues la verdad no. He visto la película varias veces y bueno, la mayor parte de las personas, esa es su fuente, ¿no? O sea, todos estos rollos aplicados al apocalipsis tienen mucho que ver más con Hollywood que con lo que la gente realmente sabe del apocalipsis, ¿no? Y eso nos metería de lleno en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los 4 jinetes del apocalipsis? Que también es algo que les llama muchísimo la atención. Ah, pero antes contestándole. ¿Quién me preguntó? ¿Sergio? ¿Quién preguntó? Sergio Guillarte. Sergio, acerca del anticristo. El anticristo lo dice claramente en sus cartas Juan, quien quiera que sea este Juan, pero el que escribió las cartas de Juan dice claramente que el anticristo es todo aquel que no acepta a Jesús venido en carne, al verbo venido en carne, ¿no? Es decir, a la encarnación de Jesús, no se acepta eso. Existía un movimiento, los gnósticos famosos, ¿no? Que no aceptaban la encarnación, les parecía absurdo que Dios se encarnara en la grosera materia, ¿no? Sabemos que los gnósticos pues, son deudores de filosofías paganas, ¿verdad? Que para las cuales hay un dualismo exagerado, es decir, una distinción entre lo bueno, que es lo espiritual, lo inmaterial, y lo malo, que es lo material, es decir, el cuerpo. Y si el cuerpo es malo, pues ¿cómo Dios iba a venir a encarnarse en un cuerpo humano? Pues eso no. Usó el cuerpo de Jesús, ¿verdad? El cuerpo humano de Jesús, Dios lo utilizó para ponerse como su pijama, ¿no? Como una especie de disfraz, ¿sí? Pero realmente no era humano, no era hombre, ¿no? Y esto evidentemente va en contra de uno de los dogmas esenciales de la fe cristiana, no de una tradición religiosa cualquier o cristiana X, del cristianismo, o sea, la encarnación del verbo en la persona de Jesús de Nazaret, Dios encarnado, Dios que se ha hecho hombre, ¿no? El himno de San Pablo, el himno cristológico de Filipenses, ¿no? O también el mismísimo prólogo del Evangelio de Juan, ¿no? Que claramente nos dice que es una realidad la encarnación. ¿Qué significa eso? Pues que Dios se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Es un dogma irrenunciable, ¿no? Incluso es punto de partida para entender todo, para entender todo, para entender toda la teología bíblica, es punto de partida la encarnación. Entonces, el anticristo, dice Juan, la teología juanea, dice que el anticristo es el que niega la encarnación. Ese es el anticristo. Y dice él, han salido, porque además habla en plural. O sea, son muchos, no es uno, no es una figurita malévola que viene aquí al mundo a echarnos a perder la vida y la alegría, sino es una ideología encarnada en muchas personas, o sea, un movimiento que se opone al dogma de la encarnación. Eso es el anticristo o los anticristos. Pasamos a la siguiente. ¿Quiénes son que, entonces? yo creo que Sí, vamos a ser muy breves porque ya se nos vino un poco el tiempo. sí, ya solo puntualicemos. Bueno, los caballos. Bueno, no sé si quieres comentar tú, Jorge, de los caballos. No, adelante tú, Moy. Bueno, el primer caballo lo describe como el jinete, el caballo es blanco, el jinete trae arco, flecha y trae una corona. No se puede identificar con los romanos. Está identificándose con los partos. Y este caballo está en realidad personificando al hambre. De hecho, los 4 jinetes van a representar las fuerzas
que que va a utilizar Dios para derrotar al enemigo que es Roma. Y el primer caballo, pues es el hambre, el segundo caballo precisamente es la guerra, y luego viene la peste, y finalmente la mortandad. Cada uno de estos caballos está reflejando la secuencia de eventos esperados para derrotar a Roma. Y todos están esperando que los partos lo hagan. En esa época tenían su esperanza puesta en ellos, ¿no? Cosa que nunca sucedió, de hecho. Muy bien. Hay otra, digo, en exégesis, en interpretación bíblica, es muy difícil encontrar una, digamos, una interpretación única, ¿no? Y es válido la diversidad de interpretaciones. A mí me gusta mucho una que presenta Ariel Álvarez, en donde él dice que el jinete blanco es Cristo mismo, que ha salido venciendo, porque él hace una interpretación del Apocalipsis desde un presupuesto pascual. O sea, él dice que todo el Apocalipsis debe interpretarse en clave pascual. Es decir, que el Apocalipsis está describiendo lo que ya ha sucedido en la historia con el triunfo de Jesús resucitado. Entonces, es un punto de partida, evidentemente, ¿no? Es un principio exegético de él y, bueno, de algunos otros estudiosos. Me parece muy interesante y no me parece descabellada su interpretación también, ¿no? Que este jinete, que es el primero que sale, es un jinete victorioso y él da sus razones, que, bueno, al que le interese le podemos dar el artículo del profesor Álvarez. Él dice eso, que es Cristo victorioso, el primer jinete. Entonces, lo que está anunciando el autor del Apocalipsis es que ya la victoria es del pueblo cristiano, ya Dios ha vencido, pero todavía hay que vencer en la historia a los poderes que ha mencionado Moy, ¿no? Los poderes del mundo que oprimen y que causan hambre, que causan enfermedad, que causan, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, si me dejas hacer nada más una precisión de lo que dije, el, Claro. el- el primer caballo precisamente es la amenaza que tienen según la interpretación del fondo histórico, que no Mm. es la única forma de interpretarlo, señor. Accedo a ella, ¿no? Pero es interesante lo que dice, donde el primer caballo representa precisamente la amenaza de los partos, y el segundo caballo es en sí la guerra. El tercer caballo negro es el hambre, porque hace mención que hace mención sobre el contexto de una balanza y el trigo. Entonces, todo eso va a faltar. Entonces, después de una amenaza de guerra, viene la guerra, y pues viene entonces el hambre, y con el hambre la muerte, y según el modo de interpretar desde el fondo histórico, eso está representando esos caballos. Pero, por supuesto que también hay otros abordajes. Que desde luego, en todo caso, tiene que ver con la victoria de Dios, de Jesús, en la historia, ¿no? Todos esos poderes son vencidos por Jesús, finalmente, ¿no? Nada más los caballos describen qué clase de poderes son esos y la fuerza que tiene, claro que sí, ¿verdad? Porque las imágenes son muy fuertes. Sí, si Juan hubiera visto a futuro, hubiera visto unos jets, pero no, vio caballos. Ciertamente. Muy bien, muy bien. Creo que ustedes han respondido ya a la pregunta de quién es la bestia de la que habla el Apocalipsis. Creo que tanto Moy como Ray mencionaron esto. Si quisieran nada más, así como en síntesis, decirnos quién es la bestia de la que habla el Apocalipsis. Bueno, yo aquí pudiera decir que aparecen dos bestias en el Apocalipsis principalmente. La primera bestia surge del mar, que teológicamente es el abismo, las fuerzas del mal, el caos. Entonces, la primera bestia es el emperador romano. En este caso, corresponde a Nerón o a Domiciano, y lo denotan sus características. Había una leyenda, como ya platicamos, que manejaban incluso los historiadores Tácito y Suetonio, de que Nerón
el quinto revivió después de morir y se fue con los partos y después vuelve en Domiciano a vivir y que va a ser el octavo, aunque sean unos de los 7. Ahora, la bestia de 13:2 condensa los rasgos de los viejos imperios de Daniel 7, el poder en desmesura, el Estado que quiere volverse absoluto, en fin, quiere hacer Dios, el poder brota del dragón, es decir, de Satanás, desconoce a Dios y quiere hacerse dueño de la vida, llamarse Señor, ser adorado. Entonces, y persigue a los santos que no aceptan su poder. Entonces, ahí está condensada, ¿no? En síntesis, ya sé que puedo decir se pueden decir otras cosas, digo esto. Y la segunda, la de la tierra, que también depende de dónde la estemos viendo, si la estamos viendo desde Éfeso hacia Europa o si desde Europa hacia Éfeso, pero esta segunda bestia, la de la tierra, algunos incluso consideran que es igual, o sea, igual es igual a lo que después le llama el falso profeta, otros creen que es diferente, pero bueno, y bueno, pues también aquí ya sería el delegado, la segunda bestia, del emperador en Éfeso, que es el que erige una estatua al emperador y exige que esa estatua sea objeto de culto y reciben una marca. Las marcas lo que hacen es significar una pertenencia, ¿no? Incluso los sellos significan una pertenencia. Yo le pongo mi sello al rollo, significa que ese sello es mío, viene de mí. Entonces, a la cabeza del culto al emperador se encontraba en Éfeso el sumo sacerdote de Asia llamado el Asiarca, y que cambiaba anualmente y era al mismo tiempo presidente del Congreso Asiático. Por esta cualidad ostentaba el nombre de Asiarca y era el dignatario de mayor categoría de la provincia y a la vez uno de los hombres más ricos e importantes de ese tiempo, perteneciente siempre a las familias más acomodadas de los lugares comerciales de Asia Menor. Entonces, en Éfeso el culto a Domiciano podía y debía desarrollarse no solo al respecto del servicio divino, sino también en aspectos políticos y psicológicos de las masas. Es una autoridad muy fuerte en ese tiempo, no la podemos fácilmente entender porque nada tiene que ver con lo que ahora vivimos, a excepción de que pues pudiéramos equipararlo con un alguien que quiera tener el control económico, ¿no? Y religioso en el mundo, pero como ya vimos, pues esos ya son interpretaciones futuristas, y bueno, ya saben, ¿no? A esto de las bestias se les ha asignado que es el Islam, el protestantismo, la Iglesia Católica, el Papa, los judíos, el nazismo, Hitler, China, la URSS, y ahí le podemos seguir, ¿no? Pero pues nada que ver. Ciertamente. Bueno, pues corto se me ha hecho realmente este conversatorio, interesantísimo. Seguramente quedan allí muchas dudas, pero pues esto es solamente como una probadita, ¿verdad? De cómo podemos acercarnos de una manera crítica a los textos bíblicos y de ahí sacar abundante provecho para nuestra vida cristiana. George, a lo mejor podías cerrar y Moisés con los 144,000, nada más brevemente que dijeran quiénes son esos personajes, ¿no? Adelante, Moy. Bueno, pues los 144, mira, rápido lo voy a tratar de hacer. Son un múltiplo de 12, ¿no? Y estos no son más que, pues, todos los creyentes. Todo el conflicto del Apocalipsis también, lo que dispara el conflicto es la mujer
que está parada sobre el león, que está por parir, y está por parir al niño, y entonces el dragón se quiere comer al niño, pero no lo logra. Y entonces, como el dragón no logra comer al niño, luego el Apocalipsis nos lleva el conflicto al cielo y quiere matar porque el niño fue escondido en el cielo, y allá va el dragón a comerse al niño, pero allí es vencido también. Como entonces no puede vencer al niño, regresa para atacar a la mujer, pero la mujer es protegida en el desierto. Y por tercera vez es vencido el dragón o Satanás. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues va entonces contra su simiente, y la simiente pues es la iglesia. Y la iglesia está representada por los 144,000, que es un múltiplo de 12, que finalmente está hablando de que ellos son los señalados, estos también tienen una marca, y son todos los creyentes que han permanecido en la fe del Señor. Contrariamente a un número excluyente, es un número simbólico incluyente. Esa es la diferencia entre interpretar con matemáticas e interpretar con simbología, ¿no? Pues ha sido un gusto, un placer, un verdadero placer compartir con ustedes, Moy, Ray. Espero que todos aquellos que nos han acompañado por YouTube hayan disfrutado de la conferencia, hayan sacado abundante fruto, y seguramente en próximas fechas podríamos estarles anunciando nuevas iniciativas de Liceo Dabar y Teología para la Vida. Cuídense muchísimo, un abrazo muy, muy fuerte para todos y nos vemos próximamente. Bendiciones. Buenas noches a todos. Un gusto compartir contigo, George. Gracias, Jorge. Al contrario, un gusto enorme. Gracias a todos los que estuvieron.